Le comentaba sobre las acusaciones que hace la Fiscalía General de la República en contra del FBI y del ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Vamos a analizar este tema con Jorge Castañeda, analista político internacional y ex canciller de México. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por conversar con nosotros. Pues, ¿qué te parece ahora la embestida del gobierno mexicano en contra de Ken Salazar y pues del FBI, a quien acusan de haber orquestado y operado este operativo, ahora sí que valga la redundancia, para llevarse al Mayo Zambada? Pues mira, es algo hasta cierto punto lógico, Mario, en la medida en que llevamos ya más de 2 años que el primero López Obrador y después Claudia Sheinbaum le han insistido en público y en privado, se supone, al gobierno de los Estados Unidos que den más información sobre la extracción del Mayo Zambada. El problema es que, en primer lugar, pues obviamente no han entregado esa información, y en segundo lugar, que las bases de la acusación mexicana ahora de que fue el FBI quien montó y operó y ejecutó el operativo, pues no son muy sólidas, que digamos. Es la presencia de la avioneta en un museo, declaraciones de personas vinculadas o parte del FBI sin nombre y apellido, el no haber tratado de obtener más información del piloto de la avioneta que estuvo en México y que después fue enviado por México a Estados Unidos y que ahora aparentemente es un testigo que coopera con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, por un lado, pues sí se entiende que estén muy frustrados los mexicanos, López Obrador y Sheinbaum, de que no les han dado más información. Por el otro, creo que no tiene mucho fundamento por ahora su acusación, aunque siempre se ha sospechado lo que la presidenta ha dicho. Agregaría, Mario, que no es imposible que ambos tengan razón, es decir, Salazar por un lado y Sheinbaum por el otro, en el sentido de que sí había bastante desconfianza ya a esas alturas en Washington en relación al embajador Salazar, considerándolo más bien un embajador de México en Estados Unidos y no el embajador de Estados Unidos en México. Y es perfectamente posible que la operación del Mayo haya sido diseñada y ejecutada por Estados Unidos, sin que Salazar se enterara, que simplemente no fue informado porque tenía Estados Unidos o el FBI o Homeland Security o no sé quién, temían que Salazar le diría a López Obrador y le echaría a perder toda la operación. Ahora, ¿qué puede hacer realmente la Fiscalía General de la República respecto de este tema de un exfuncionario, exdiplomático del gobierno estadounidense que ahora publicó un libro de memorias, pero digamos que, o contra el FBI? ¿Cuál sería, digamos, realmente el objetivo del gobierno? Bueno, con Salazar no pueden hacer absolutamente nada. La pobre fiscal, con su cuento de que Salazar violó la Carta de las Naciones Unidas o la Carta de la OEA, pues es divertido, pues, o sea, no tiene la menor idea de lo que está hablando, ¿no? Con el FBI se puede hacer una cosa muy sencilla, Mario. Hay, desde la Segunda Guerra Mundial, hay una oficina del FBI en la Embajada de Estados Unidos en México. No sé cuánta gente la integre, normalmente son unos 5 o 6, pueden ser una decena, pues simplemente expulsarlos si quiere, como represalia por haber participado en una operación ilegal, pero ilegal de acuerdo con el derecho mexicano, en México, y expulsarlos. Cuando Estados Unidos, en esa época fue la DEA aparentemente, secuestró, extrajo al doctor Álvarez Machain, creo que si no me equivoco fue en 1992, pero no recuerdo exactamente la fecha más o menos en esos años.
por considerar que él había participado en la tortura y la ejecución de Enrique Camarena, el agente de la DEA en Guadalajara en 1985. Salinas de Gortari amenazó con expulsar a los agentes de la DEA de México si no se retractaban ellos y si no se llegaba a un entendimiento sobre cuáles eran las facultades y el ámbito de acción de los agentes de la DEA en México. Y aunque no llegó nunca a la expulsión, sí se firmó una especie de acuerdo entre México y Estados Unidos a propósito de los límites que supuestamente tenía la actuación de la DEA dentro de México. Sheinbaum podría hacer más o menos lo mismo con los agentes del FBI, que ahí están en la embajada y están identificados como tales, no suelen actuar de manera encubierta, a diferencia de los agentes de la CIA, que no necesariamente están inscritos en la embajada americana como agentes de la CIA. Los del FBI, si recuerdo bien, sí lo están. Podrían perfectamente expulsarlos o amenazar con expulsarlos si no hay ya un compromiso del gobierno de los Estados Unidos de regular la actividad de estos agentes del FBI en México. Sí. Ahora, Ken Salazar, bueno, era demócrata o del gobierno del demócrata Joe Biden. Supongo que Donald Trump no va a meter las manos al fuego por él. Sin embargo, está el otro asunto del Departamento de Justicia con los señalamientos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y políticos mexicanos. Y pues las acusaciones que ha hecho el propio Trump de que a México lo controlan los cárteles, etcétera. Ese pues es un asunto que no sé si se pueda inscribir un poco en esta tensión bilateral, política y diplomática, Jorge, pero es algo que ahí va a estar y se va a mantener hasta que salga Trump del gobierno. Así es, y yo no descarto, Mario, que el gobierno de México haya pues amplificado, magnificado todo el tema de la extracción de Mayo Zambada y de Salazar y del FBI y la avioneta y el museo y todo eso, justamente como cortina de humo para disimular pues el importante anuncio que hizo la fiscal ayer de que ya se investigó a Rocha y a los otros 9 solicitados por Estados Unidos y que no se encontró ninguna prueba de que ellos tienen o tenían algún vínculo con el cártel de Sinaloa y con el narco en general, que esa sí es una decisión importante, seria, más o menos esperada cuando se dijo que el gobierno de México iba a investigar a Rocha Moya. Ya sabíamos más o menos cuál iba a ser el resultado de la investigación, de la misma manera que cuando López Obrador dijo que iba a investigar, o Gertz dijeron que iban a investigar a Cienfuegos, al general Cienfuegos, después de que fuera detenido en Estados Unidos, sabíamos perfectamente cuál iba a ser el resultado de aquella investigación, a saber que no tuvo nunca ningún vínculo con el narco, que era completamente inocente y que fue exonerado. No creo que sorprenda a nadie la decisión de la Fiscalía sobre Rocha Moya, pero pues los norteamericanos pues sí se encuentran en una situación un poco tensa. Ya. Bueno, a ver qué sucede, a ver qué dice hoy la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina. Gracias, como siempre, Jorge, te mando un abrazo, buenos días. Gracias, Mario. Hasta pronto, Jorge Castañeda, analista político de temas internacionales y bueno, fue embajador de nuestro país en Estados Unidos. Vamos.